Hola, mi nombre es Alejandro Moraes. En cada corazón arde una historia, y la que voy a contarte hoy es una de ellas. El aire en la cocina de la casa de la calle 45 en Bogotá era pesado, cargado con el aroma del café, recién colado, y el silencio sepulcral de una mañana de martes. Rodrigo, vestido con su habitual uniforme de técnico, pantalones, caqui gastados y una camisa de algodón sencilla, removía el azúcar con una parsimonia que desesperaba a cualquiera. Los rayos del sol filtrándose por la ventana iluminaban las motas de polvo que flotaban en el ambiente, creando una atmósfera de quietud que estaba a punto de ser destruida para siempre. No era una mañana diferente a las de los últimos 8 años. O al menos eso pensaba él mientras acomodaba las tazas sobre el mostrador de granito antiguo. Andrea entró en la habitación con el estruendo de sus tacones, de aguja contra el suelo de madera, rompiendo la paz del hogar con una elegancia agresiva. Vestía un conjunto de sastre que claramente costaba 3 veces el salario mensual que ella creía que Rodrigo ganaba en el centro de la ciudad. Sus ojos, antes llenos de una chispa que él creyó amorosa, ahora destellaban un desprecio gélido, una determinación que no dejaba lugar a réplicas. Se detuvo frente a él, cruzando los brazos sobre su pecho, ignorando por completo el plato de frutas que él había preparado con esmero para ella. Sin preámbulos, Andrea lanzó las palabras como si fueran proyectiles diseñados para perforar el blindaje emocional de Rodrigo, declarando que quería el divorcio de inmediato. Su voz no tembló ni un segundo cuando le explicó que estaba cansada de vivir en la mediocridad, de esperar que él finalmente ascendiera en esa empresa de mantenimiento. Se rió con una amargura punzante, señalando las paredes de la casa de $200,000, como si fueran las paredes de una celda de prisión de la que necesitaba escapar. Para ella, el éxito se medía en ceros a la derecha y en eventos sociales a los que Rodrigo nunca quiso asistir. La revelación más dolorosa no fue el fin del matrimonio, sino la confesión de su infidelidad con un ejecutivo de alto nivel del mercado financiero bogotano. Andrea detalló la superioridad de su amante, comparando la ambición de un león con la pasividad de un cordero que, según ella, Rodrigo representaba también. Mientras hablaba, se arreglaba el cabello frente al espejo del pasillo, preparándose para una vida que consideraba finalmente a su altura. Rodrigo la observaba en silencio, con una calma estoica que ella interpretaba erróneamente como derrota o falta de carácter. Ella exigió la mitad de todo lo que poseían, enumerando la casa y el coche viejo con un sarcasmo que rozaba la crueldad más absoluta. Le dijo que no se preocupara, que sabía que él no tenía nada más, y que incluso esa mitad le parecía una limosna comparado con lo que merecía. El desprecio en su rostro era el reflejo de una educación basada en el estatus, donde el valor humano se pesaba en oro y se medía en lujos. Andrea estaba convencida de que estaba dejando atrás a un hombre fracasado, sin imaginar siquiera la magnitud del error que estaba cometiendo. Rodrigo dejó la cuchara sobre la mesa y finalmente la miró a los ojos, manteniendo una expresión que no revelaba el torbellino interno que sentía. No había rastro de ira en sus facciones, solo una profunda y melancólica decepción por la mujer que tenía enfrente después de casi una década. Él sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pues su experimento de vivir con modestia para encontrar la lealtad real estaba dando su fruto más amargo. La humillación pública que ella intentaba imponerle no era más que el reflejo de su propia pobreza espiritual y su vacío emocional. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El gesto marcante de Rodrigo fue simplemente asentir, aceptando el destino que ella misma acababa de sellar con su arrogancia y su falta de visión. Si eso es lo que realmente quieres, Andrea, no seré yo quien te detenga en tu camino hacia esa supuesta grandeza, respondió con voz firme. Ella soltó una carcajada burlona mientras tomaba su bolso de diseñador y caminaba hacia la puerta principal, sin mirar atrás ni una sola vez. El sonido de la puerta cerrándose con fuerza resonó en toda la casa, dejando a Rodrigo solo con el aroma del café amargo.
Rodrigo se sentó en la mesa de la cocina, rodeado de la sencillez que él mismo había elegido para construir una vida basada en la verdad. Miró sus manos, callosas por el trabajo manual que realizaba para mantener su fachada, y sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza profunda. Había ocultado una fortuna multimillonaria no por avaricia, sino por el miedo a ser amado solo por su cuenta bancaria. Un miedo que hoy se confirmaba. La traición de Andrea no era solo un engaño amoroso, sino la renuncia voluntaria a un futuro que él ya tenía preparado para ambos. Afuera, el tráfico de Bogotá comenzaba a rugir, indiferente al drama que acababa de fracturar una historia de 8 años de convivencia. Rodrigo pensó en los inmuebles que poseía en secreto, en las acciones que crecían cada día y en los planes que tenía de regalarle la mansión de sus sueños. Todo ese mundo de opulencia que él manejaba desde las sombras con una inteligencia financiera superior, estaba ahora fuera del alcance de Andrea por su propia elección. Ella había elegido el brillo momentáneo de un diamante, falso en lugar de la solidez de un diamante real que aún estaba en bruto. El protagonista se levantó y comenzó a recoger los restos del desayuno, realizando cada movimiento con una precisión mecánica que le ayudaba a procesar el choque. Cada plato que lavaba representaba un año de recuerdos, que ahora estaban manchados por la revelación de la traición y la codicia de su esposa. Se preguntaba si alguna vez Andrea lo había visto realmente, o si solo había estado esperando que el técnico de mantenimiento se transformara mágicamente en otra cosa. La respuesta era evidente en el vacío que ella dejaba tras de sí, un vacío lleno de pretensiones y carente de cualquier afecto genuino. En el rincón de la sala, una fotografía de su boda los mostraba sonrientes, una imagen de una felicidad que ahora parecía una estafa cuidadosamente planeada por ella. Rodrigo se acercó y observó los detalles de la foto, dándose cuenta de que incluso entonces, Andrea buscaba la cámara con una mirada de triunfo social. Él, en cambio, siempre había buscado su mano, intentando anclarse a una realidad que ella despreciaba profundamente desde el primer día. La diferencia entre ambos no era el dinero, sino la capacidad de encontrar valor en las cosas que no tienen un precio de etiqueta. El ambiente en la casa se sentía cada vez más frío, a pesar de la calefacción que funcionaba perfectamente gracias a sus propias habilidades técnicas. Era el frío de la soledad que se instala cuando descubres que la persona que dormía a tu lado era una completa desconocida con ambiciones oscuras. Rodrigo sabía que el proceso legal que vendría sería una prueba de fuego, no solo para su fortuna, sino para su propia paciencia y dignidad. Estaba decidido a enfrentar la tormenta con la misma calma con la que había construido su imperio, silencioso durante todos esos años de anonimato. Tomó su teléfono y marcó un número que no figuraba en sus contactos habituales, un número vinculado a la firma de inversiones más prestigiosa de la ciudad. «Es hora de preparar los documentos para el proceso de divorcio», dijo con una frialdad ejecutiva que contrastaba radicalmente con su apariencia de obrero. Al otro lado de la línea, su asesor financiero escuchó con atención, sabiendo que el gigante dormido finalmente estaba despertando para reclamar su lugar. Rodrigo no buscaba venganza, buscaba justicia y, sobre todo, buscaba cerrar un capítulo de mentiras que le impedía respirar con total libertad. La humillación que Andrea pretendía infligirle en los tribunales se convertiría en el escenario de su propia caída, una ironía que Rodrigo procesaba con una tristeza infinita. Él no disfrutaba del dolor ajeno, pero entendía que hay lecciones que solo se aprenden cuando el suelo desaparece bajo los pies y la realidad golpea con fuerza. Andrea se vería pronto frente al hombre que siempre despreció, descubriendo que la riqueza que ella tanto anhelaba siempre estuvo a su lado, oculta tras una camisa de trabajo. El destino estaba trazado, y Rodrigo Ramírez ya no tenía razones para seguir escondiéndose detrás de una llave inglesa y un uniforme caqui. Finalmente, se quitó el reloj de pulsera barato
que usaba a diario y lo dejó sobre la encimera de la cocina, como quien deja atrás una piel vieja. Caminó hacia el pequeño despacho que mantenía bajo llave, donde guardaba los registros de una vida que nadie en su entorno social conocía. Al entrar, el olor a papel antiguo y tecnología de punta lo recibió, recordándole quién era realmente más allá de las etiquetas que la sociedad le imponía. Rodrigo respiró hondo, cerró los ojos y se preparó para la batalla legal y emocional que definiría el resto de su existencia en este mundo. La infancia de Rodrigo en las afueras de Bogotá no estuvo marcada por el lujo, sino por la disciplina férrea de un abuelo que le enseñó el valor de cada centavo. Creció viendo cómo el esfuerzo físico se transformaba en sustento, aprendiendo que la verdadera seguridad no reside en lo que ostentas, sino en lo que proteges con inteligencia. Tras heredar una fortuna considerable de una rama olvidada de la familia, Rodrigo tomó la decisión inusual de no cambiar su estilo de vida. Quería construir un carácter que no dependiera de los privilegios, una identidad sólida que el dinero no pudiera corromper ni definir. Fue en esa búsqueda de autenticidad donde conoció a Andrea, creyendo ingenuamente que ella compartía su visión de una vida basada en la sencillez y el amor mutuo. Andrea, por su parte, venía de una familia que alguna vez tuvo estatus, pero que terminó viviendo de apariencias y deudas, acumuladas bajo alfombras costosas. Sus padres le inculcaron desde pequeña que la pobreza era una enfermedad vergonzosa y que su belleza era la única moneda de cambio para recuperar el prestigio perdido. Ella miraba a Rodrigo no como a un hombre con quien construir un hogar, sino como un proyecto de ascenso social que con el tiempo terminó decepcionándola profundamente. Su vulnerabilidad radicaba en esa inseguridad crónica, en la necesidad constante de validación externa que solo los objetos de lujo parecían proporcionarle temporalmente. Cada vez que ella lo criticaba por su falta de ambición, Rodrigo sentía una punzada de dolor, preguntándose si alguna vez ella vería al hombre detrás del uniforme. Los primeros años de matrimonio fueron una danza de malentendidos donde Rodrigo intentaba demostrar afecto a través de la presencia y el cuidado. Mientras Andrea esperaba joyas y viajes, él recordaba una tarde de lluvia en la que intentó regalarle un libro de poesías antiguas y ella lo dejó sobre la mesa con un gesto de desdén, preguntando cuándo comprarían el coche nuevo. Esas pequeñas grietas en la conexión emocional se fueron ensanchando, creando un abismo de silencio que Rodrigo llenaba trabajando. Más horas en su taller de mantenimiento. Él se refugiaba en la mecánica de los edificios, encontrando en los engranajes una lógica y una lealtad que no encontraba en las conversaciones superficiales con su propia esposa. La soledad de Rodrigo en una casa compartida era un peso constante que él soportaba con una paciencia casi santa. Andrea comenzó a alejarse emocionalmente, buscando refugio en círculos sociales, donde pudiera pretender que su vida era mucho más glamurosa de lo que realmente era. Empezó a frecuentar clubes y eventos gracias a amistades de la infancia, ocultando que su marido era un simple técnico para evitar la burla de sus pares. En esos ambientes conoció a Julián, un hombre que personificaba todo lo que ella deseaba. Trajes a medida, relojes suizos y una actitud arrogante de dueño del mundo. La vulnerabilidad de Andrea ante las promesas de riqueza de Julián fue el catalizador que terminó por destruir los últimos restos de respeto que sentía por su matrimonio con Rodrigo. Ella se sentía una víctima de las circunstancias, atrapada en una casa de clase media mientras soñaba con áticos en el norte de la ciudad. Los obstáculos externos no tardaron en aparecer cuando la familia de Andrea comenzó a presionar a Rodrigo para que hiciera algo con su vida y vendiera la casa para invertir en negocios dudosos. Las cenas familiares eran un campo de batalla, donde los padres de Andrea lo humillaban sutilmente, comparándolo con primos exitosos que manejaban empresas de importación. Rodrigo escuchaba los insultos disfrazados de consejos con una mirada serena, mientras por dentro procesaba la decepción de ver cómo el amor se convertía en una transacción financiera.
los traumas de su propia infancia, donde vio a su abuelo ser estafado por parientes ambiciosos. Lo hacían mantenerse firme en su secreto, protegiendo su patrimonio de la voracidad ajena. Cada crítica social era una confirmación de que su fortuna debía permanecer oculta hasta encontrar a alguien que realmente mereciera compartirla. Internamente, Rodrigo luchaba con el miedo a la soledad absoluta, temiendo que si revelaba su riqueza, Andrea se quedaría con él solo por el interés, invalidando 8 años de convivencia. Se sentía atrapado en una paradoja. Amaba a la mujer que creía que Andrea podía ser, pero despreciaba a la mujer en la que se estaba convirtiendo ante sus ojos. Las noches en vela pensando en el futuro lo llevaban a planear el regalo de los 10 años, una prueba final de amor que consistía en revelar todo y mudarse a una mansión. Sin embargo, la tensión crecía a medida que Andrea se volvía más agresiva y distante, llegando incluso a ignorar sus llamadas o desaparecer durante fines de semana enteros. El vínculo se desgastaba como una cuerda tensa a punto de romperse bajo el peso de las mentiras y el desprecio acumulado. Los diálogos entre ellos se volvieron cortos, cargados de un resentimiento que Andrea ya no intentaba ocultar ni siquiera en público. No entiendo cómo puedes conformarte con tan poco. Rodrigo, parece que disfrutas de ser un don nadie, le dijo ella una noche mientras se preparaba para salir sola. Él la miró desde el sofá, sosteniendo una taza de té, y le respondió con una suavidad que dolió más que un grito. A veces, lo que tú llamas poco es más de lo que mucha gente llega a conocer en toda su vida. Ella solo rodó los ojos y cerró la puerta, dejándolo sumido en la oscuridad de una sala que ya no se sentía como un hogar, sino como un museo de esperanzas fallidas. Rodrigo sabía que el tiempo de las pruebas estaba llegando a su fin y que la verdad pronto tendría que salir a la luz. Para bien o para mal, la burocracia de los sentimientos es más compleja que la de los bancos. Y Rodrigo se encontraba navegando por un laberinto de dudas sobre su propia valía personal. Empezó a preguntarse si su experimento de humildad no había sido en realidad una forma de autosabotaje, una manera de castigarse por tener tanto mientras otros sufrían. El conflicto interno lo consumía, pero su ética de trabajo y su calma estoica lo mantenían funcionando en su día a día. Como técnico de mantenimiento, a menudo se encontraba reparando calderas en edificios que él mismo poseía a través de empresas fantasma, observando el mundo desde una perspectiva privilegiada y dolorosa a la vez. Esa dualidad de ser el dueño y el servidor le daba una visión única sobre la naturaleza humana y la fragilidad del estatus social. Andrea, mientras tanto, se hundía más en su aventura con Julián, creyendo ciegamente en las promesas de una vida de lujos ilimitados que él le hacía entre copas de champán. No se daba cuenta de que Julián era un depredador social que solo buscaba mujeres que aparentaran tener dinero para alimentar su propio ego y sus negocios arriesgados. La ceguera emocional de Andrea la llevaba a despreciar la estabilidad que Rodrigo le ofrecía, considerándola una carga aburrida y sin brillo. La tensión entre lo que ella tenía y lo que creía merecer alcanzó un punto de ebullición, cuando su amante le exigió que se divorciara para empezar su nueva vida juntos. Fue entonces cuando Andrea decidió que ya no podía fingir más y que debía cortar el último lazo que la unía a la mediocridad de Rodrigo. El desarrollo de este conflicto mostró la vulnerabilidad de ambos. Rodrigo por su necesidad de ser amado por quien era y Andrea por su necesidad de ser validada por lo que poseía. La desconexión era total. Mientras él pensaba en términos de legado y propósito, ella pensaba en términos de consumo y apariencia inmediata. Los obstáculos internos de Rodrigo, como el miedo a la traición, se materializaron de la peor manera posible a través de la mujer que juró amarlo en la salud y en la pobreza. La ironía de la situación era que la pobreza que ella tanto temía era exactamente lo que él estaba usando para protegerse de personas como ella.
Cada día que pasaba, la tensión en la casa de la calle 45 se volvía más insoportable, presagiando el estallido que cambiaría sus destinos para siempre. Rodrigo comenzó a preparar el terreno para su salida emocional, consultando con abogados de confianza y organizando sus finanzas para el inevitable proceso de separación. No quería dejar a Andrea en la calle, pero tampoco estaba dispuesto a permitir que ella se aprovechara de una fortuna que nunca valoró ni ayudó a construir. Los sentimientos de traición eran profundos, pero su capacidad de razonamiento permanecía intacta, guiándolo a actuar con una justicia fría y medida. Veía a Andrea caminar por la casa como una extraña, una mujer con la que compartió cama, pero con la que nunca compartió realmente su alma. El sufrimiento de Rodrigo era silencioso, una herida interna que solo sanaría cuando la verdad fuera finalmente expuesta ante todos los involucrados. En las semanas previas a la solicitud de divorcio, hubo momentos de una cercanía dolorosa, donde Rodrigo intentó una última vez conectar con la Andrea que conoció años atrás. Le propuso un viaje sencillo a las montañas, lejos del ruido y de las pretensiones de la ciudad, esperando que la naturaleza ablandara su corazón endurecido. Ella rechazó la oferta con una mueca de asco, diciendo que no tenía interés en dormir en tiendas de campaña y comer comida enlatada como vagabundos. Esa respuesta fue el clavo final en el ataúd de su relación, la confirmación de que no quedaba nada que salvar entre ellos dos. Rodrigo aceptó el rechazo con la misma serenidad con la que aceptaba un fallo mecánico irreparable, con la determinación de reemplazar lo viejo por algo nuevo. La historia de sufrimiento de Rodrigo no era por falta de dinero, sino por la falta de un espejo donde verse reflejado con honestidad y amor real. Andrea nunca fue ese espejo. Fue solo un cristal empañado por la codicia y las expectativas irreales de una sociedad enferma de consumismo. El vínculo emocional que alguna vez existió se había transformado en un contrato de convivencia que ya no beneficiaba a ninguna de las partes involucradas. Los diálogos se redujeron a lo estrictamente necesario, evitando cualquier roce que pudiera desencadenar una discusión que ambos sabían que no llevaría a ninguna parte. La calma antes de la tormenta era densa. Una atmósfera cargada de electricidad estática que esperaba la chispa adecuada para incendiarlo todo de una vez. Andrea se sentía cada vez más segura de su decisión, alimentada por las mentiras de Julián y por su propia incapacidad de ver el valor en la estabilidad de su esposo. Planeaba la repartición de bienes con una frialdad matemática, convencida de que Rodrigo no tendría defensa ante sus exigencias legales y emocionales. No sentía remordimiento por la traición, sino una especie de liberación, como si se estuviera quitando un lastre que le impedía volar hacia las alturas del éxito social. Su ceguera era tan absoluta que incluso llegó a compadecer a Rodrigo por la vida gris que le esperaba después de que ella se fuera de su lado. El contraste entre su arrogancia y la realidad que estaba por descubrir creaba una tensión narrativa que se sentía en cada rincón de su hogar. Rodrigo, por su parte, encontraba consuelo en su trabajo diario, interactuando con personas que realmente valoraban su esfuerzo y su conocimiento técnico en los edificios del centro. Allí, nadie sabía que el hombre que arreglaba los ascensores era el dueño de la mitad de las acciones de la empresa de mantenimiento, y esa sencillez lo mantenía cuerdo. Aprendió a apreciar la bondad de los desconocidos, la sonrisa de una secretaria o el agradecimiento de un conserje, cosas que Andrea nunca supo valorar. Estas interacciones reforzaban su creencia de que la verdadera riqueza es invisible a los ojos de quienes solo buscan el brillo superficial del oro. Estaba listo para enfrentar el clímax de su propia historia, armado con la verdad y una integridad que ninguna demanda de divorcio podría arrebatarle jamás. El conflicto interno de Rodrigo se centraba ahora en cómo manejar la revelación de su fortuna, sin convertirse en el villano que Andrea esperaba que fuera. Quería que ella entendiera la magnitud de su pérdida, no por el dinero en sí,
sino por la falta de fe que tuvo en el hombre que estuvo a su lado. La preparación de la audiencia preliminar se convirtió en su prioridad absoluta, trabajando codo a codo con un equipo legal que respetaba su deseo de discreción extrema. Cada documento que firmaba era un paso más hacia su libertad y hacia la resolución de una mentira que había durado demasiado tiempo. La tensión en su pecho era una mezcla de ansiedad y esperanza por el nuevo comienzo, que se vislumbraba en el horizonte gris de Bogotá. Andrea, ajena a los movimientos de su marido, ya soñaba con las fiestas y los eventos, a los que asistiría de la mano de Julián, una vez que tuviera su parte del dinero. Se compraba ropa nueva a crédito, confiando en que el acuerdo de divorcio cubriría todas sus deudas y le daría el estilo de vida que merecía. Su vulnerabilidad económica era real, aunque ella la ignoraba, viviendo en una fantasía construida sobre cimientos de arena que el primer golpe de la realidad derribaría. La falta de comunicación entre ambos era un muro infranqueable, donde cada uno vivía en una realidad paralela que pronto chocaría de frente con la otra. El destino estaba sellado y el reloj de la justicia empezaba a marcar los segundos finales de su farsa matrimonial. El día antes de la audiencia, Rodrigo se detuvo frente a la casa de la calle 45 y la miró con una mezcla de nostalgia y alivio por lo que estaba por dejar atrás. Esa estructura de ladrillos y madera había sido el escenario de sus mayores esperanzas y de sus decepciones más profundas durante los últimos 8 años de vida. Entendió que el hogar no es el lugar donde vives, sino la paz que sientes con las personas que te rodean, una paz que Andrea nunca supo cultivar. Entró en la casa, saludó a su esposa con una cortesía distante y se retiró a su habitación para descansar. Antes del día que cambiaría todo, la tensión era casi palpable en el aire, una vibración que anunciaba el fin de una era y el comienzo de una verdad dolorosa. Andrea también sentía que algo estaba cambiando, pero lo atribuía a su propia ansiedad por empezar su nueva vida llena de lujos y de un amor a su altura. Pasó la noche revisando sus redes sociales, imaginando las fotos que publicaría pronto para mostrarle al mundo su triunfo sobre la mediocridad de su pasado. No sentía miedo del tribunal, pues creía que tenía todas las de ganar, frente a un hombre que apenas podía costear el mantenimiento de su propio vehículo viejo. Su arrogancia era su mayor debilidad, una venda en los ojos que le impedía ver el abismo que se abría ante ella con cada paso que daba. El escenario estaba listo para el desenlace de una tragedia moderna sobre la codicia y el autodescubrimiento humano en la gran ciudad. La mañana de la audiencia, Rodrigo se vistió con el mismo cuidado con el que un guerrero se prepara para una batalla decisiva, aunque su armadura fuera una simple camisa limpia. Se miró al espejo y vio a un hombre que había superado la prueba de fuego de la lealtad y que estaba listo para reclamar su verdadera identidad. Salió de la casa sin decir una palabra, dejando atrás a una Andrea que todavía dormía, soñando con castillos en el aire que no tenían cimientos reales. Mientras conducía hacia el centro de Bogotá, Rodrigo sintió que el peso que cargaba en los hombros empezaba a disiparse, reemplazado por una claridad mental absoluta. El acto final estaba por comenzar y el mundo pronto conocería la verdadera historia del técnico que era, en realidad, un rey de su propio destino. La sala de audiencias del Tribunal de Familia, en el centro de Bogotá, era un espacio aséptico, donde el olor a cera de piso y papel viejo se mezclaba con la tensión eléctrica de los presentes. Andrea se sentaba del lado derecho, luciendo un vestido de seda negra y gafas oscuras, flanqueada por sus padres, que miraban a Rodrigo con una mezcla de lástima y desprecio mal disimulado. Rodrigo, por el contrario, permanecía solo, con las manos entrelazadas sobre la mesa de madera, vistiendo su mejor camisa de diario, manteniendo esa calma que su esposa siempre confundió con debilidad. El juez, un hombre canoso de mirada penetrante, comenzó a leer la solicitud de Andrea, quien exigía la mitad de la casa y una pensión compensatoria, alegando que Rodrigo no tenía más recursos para ofrecer.
El silencio que siguió fue interrumpido por el carraspeo del abogado de Rodrigo, un hombre de traje impecable que hasta ese momento no había pronunciado una sola palabra. En la sala. Su señoría, antes de proceder, mi cliente desea presentar el estado real de sus activos, los cuales han sido debidamente certificados por la firma Goldman & Partners, anunció el abogado con una voz que resonó como un trueno. Andrea soltó una risa ahogada, burlándose de la mención de una firma tan prestigiosa, convencida de que se trataba de un error o de una broma de mal gusto de su pronto exmarido. El abogado colocó sobre el estrado una carpeta de cuero que contenía documentos con sellos dorados, detallando una cuenta de inversiones con un saldo líquido de más de $1.200.000. La expresión de Andrea se congeló en una mueca de incredulidad absoluta mientras el juez revisaba las cifras, ajustándose las gafas para confirmar que no estaba leyendo mal los números. Sus padres se inclinaron hacia adelante, con los ojos desorbitados, pasando del desprecio al asombro en una fracción de segundo que pareció durar una eternidad. El abogado continuó, enumerando propiedades en sectores exclusivos de la ciudad y participaciones mayoritarias en empresas de logística, revelando que la casa de la calle 45 era solo una mínima fracción del patrimonio de Rodrigo. Andrea se quitó las gafas oscuras, revelando unos ojos inyectados en sangre y una palidez mortal que contrastaba con su maquillaje impecable de mujer de sociedad. No podía articular palabra. Su mente intentaba procesar que el hombre al que había llamado mediocre durante 8 años era, en realidad, el millonario con el que ella siempre había soñado casarse. La humillación que ella pretendía infligir a Rodrigo se había vuelto en su contra con una fuerza devastadora, dejándola desnuda ante su propia codicia y falta de juicio. Julián, su amante, que observaba desde el fondo de la sala, comenzó a retroceder discretamente hacia la salida, entendiendo que Andrea ya no era la llave de oro que él esperaba utilizar. Rodrigo se puso de pie lentamente, no para celebrar su victoria, sino para cerrar la herida que su matrimonio le había dejado en el alma durante tanto tiempo de mentiras. Miró directamente a Andrea, quien ahora temblaba visiblemente, y su voz, aunque suave, cortó el aire con la precisión de un bisturí en una operación de emergencia. Durante 8 años te di mi lealtad y mi cuidado, esperando que el amor fuera suficiente para construir un futuro juntos, sin necesidad de etiquetas de precio. Comenzó a decir con una tristeza profunda: te oculté mi fortuna no por avaricia, sino porque quería que me amaras por el hombre que soy cuando reparo una gotera, no por el número de ceros en mi cuenta. Andrea bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada, mientras las lágrimas empezaban a arruinar su maquillaje, dándose cuenta de que lo había perdido todo por perseguir un espejismo. ¿Sabes qué es lo más triste, Andrea?, continuó Rodrigo, mientras la sala permanecía en un silencio sepulcral, donde solo se escuchaba el sollozo ahogado de la mujer. Tenía planeado entregarte las llaves de la casa que siempre quisiste en los cerros de Bogotá, para nuestro 10º aniversario, como prueba de que mi silencio valió la pena. Reveló que los catálogos de mansiones que ella encontraba por error en su computadora no eran fantasías, sino compras reales que él ya estaba gestionando para sorprenderla y premiar su supuesta paciencia. La revelación de que su vida de ensueño estuvo a solo 2 años de distancia fue el golpe de gracia para el ego de Andrea, quien se desplomó en su silla. Ella había vendido un tesoro real por unas monedas de cobre, y la magnitud de su error era una carga que apenas podía soportar frente a sus padres y el tribunal. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El juez, tras revisar la documentación, dictaminó que, debido a que la gran mayoría del patrimonio era una herencia prematrimonial protegida por fideicomisos, Andrea no tenía derecho a la mitad de la fortuna. El fallo fue contundente. Ella recibiría una compensación mínima basada en los aportes comunes, una cifra que apenas alcanzaba los $12.000 tras pagar
las costas de sus propios abogados. Andrea miró a su alrededor buscando a Julián, pero el asiento al fondo de la sala estaba vacío. Su amante se había esfumado al confirmar que no habría un botín millonario que repartir. Sus padres, que antes la alentaban a divorciarse, ahora la miraban con reproche, viendo cómo sus esperanzas de salir de deudas se evaporaban como el humo en el aire frío de la tarde. Rodrigo observaba la escena sin rastro de júbilo, sintiendo solo una compasión amarga por la mujer que alguna vez llamó esposa. Semanas después del juicio, Andrea sufrió un colapso nervioso severo en su pequeño apartamento alquilado, fruto del estrés, el abandono de Julián y el rechazo social de su círculo de amistades. Fue llevada de urgencia al hospital de San Ignacio por un ataque de pánico que ella confundió con un infarto, sintiendo que el mundo se le venía encima sin remedio. En un acto de desesperación y hábito arraigado, dio el nombre de Rodrigo, como su contacto de emergencia antes de quedar sedada por el equipo médico de guardia. Rodrigo, que estaba en una reunión de negocios, dejó todo y acudió al hospital, no por obligación legal, sino por la decencia humana que siempre lo había definido como persona. Al entrar en la habitación, encontró a una Andrea deshecha sin joyas, sin maquillaje y con una vulnerabilidad que nunca se había permitido mostrar en 8 años de convivencia. Cuando ella despertó y lo vio sentado en el sillón junto a la cama, rompió a llorar de una manera distinta, un llanto que no buscaba lástima, sino perdón por su propia ceguera. Fui yo, Rodrigo. Yo fui la persona insuficiente en esta relación. No tú, confesó con la voz rota, admitiendo por fin que su obsesión por el dinero la había dejado en la miseria emocional. Le pidió perdón por haber despreciado su sencillez, reconociendo que la paz que él le ofrecía era el verdadero lujo que ella nunca supo apreciar ni cuidar con amor. Rodrigo la escuchó en silencio, permitiendo que ella se desahogara, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, Andrea estaba siendo honesta consigo misma y con él. Fue un momento de transformación bruta, donde las máscaras de riqueza y estatus cayeron al suelo para revelar a 2 seres humanos, heridos buscando redención. Rodrigo tomó su mano con suavidad, pero mantuvo una distancia emocional clara, entendiendo que el perdón no significa necesariamente el retorno a una vida que ya estaba muerta y enterrada. Te perdono, Andrea, pero lo hago para que ambos podamos ser libres del peso de este rencor que nos estaba consumiendo, le dijo con una firmeza llena de bondad. Le explicó que la compasión no es debilidad y que él se encargaría de sus gastos médicos hasta que ella pudiera ponerse de pie por sus propios medios nuevamente. Andrea asintió, entendiendo que el hombre frente a ella era demasiado grande para su mundo, pequeño y mezquino, y que su oportunidad de ser parte de su vida se había esfumado para siempre. Este encuentro fue el clímax de su transformación. Ella aceptaba su derrota moral y él reclamaba su libertad espiritual, sin necesidad de venganza. Al salir del hospital, Rodrigo respiró el aire fresco de la noche bogotana, sintiendo que una etapa de su vida se cerraba definitivamente tras los muros de aquel edificio de ladrillos. Ya no era el técnico escondido, ni el marido humillado. Era un hombre que había recuperado su integridad y que estaba listo para usar su fortuna con un propósito, que fuera más allá del ego. Miró hacia las luces de la ciudad y sonrió por primera vez en meses, sabiendo que el camino que tenía por delante estaría iluminado por la verdad y no por las sombras de las apariencias. La riqueza que antes era un secreto, ahora era una herramienta para construir algo nuevo, algo que tuviera el valor de la autenticidad que él siempre defendió. Rodrigo Ramírez caminó hacia su coche, listo para escribir el próximo capítulo de una historia que apenas estaba comenzando a cobrar sentido real. La vida de Rodrigo tomó un rumbo completamente nuevo tras el divorcio, pero no se aisló en una mansión lujosa como muchos podrían haber esperado. En lugar de eso, decidió darle un significado profundo al sufrimiento que había vivido,
fundando la Fundación Educativa Esperanza. La institución se instaló en un antiguo edificio industrial remodelado, enfocado en ofrecer becas de estudio y capacitación técnica para jóvenes de comunidades vulnerables en Bogotá. Rodrigo descubrió que su verdadera pasión no era simplemente acumular riqueza, sino ver el brillo en los ojos de un estudiante y que recibe su primera herramienta de trabajo. Pasó a frecuentar la fundación a diario, no como un patrón distante, sino como un mentor que todavía se ensuciaba las manos con grasa al enseñar a los jóvenes. En este nuevo camino conoció a Daniela, una profesora de historia dedicada que trabajaba como voluntaria en la fundación durante los fines de semana. Daniela era el polo opuesto de Andrea. Vestía ropa sencilla, usaba zapatos cómodos para caminar por las calles de la ciudad y poseía una risa que iluminaba cualquier ambiente. Lo que más cautivó a Rodrigo fue que Daniela lo amó cuando todavía creía que él era solo el conserje y mecánico de la fundación. Sin saber nada de su cuenta bancaria, se sentaba con él al final de la tarde a tomar un café de termo, discutiendo planes para mejorar la biblioteca de los alumnos con un entusiasmo contagioso. Rodrigo finalmente encontró la conexión humana que había buscado toda su vida adulta, una basada en valores compartidos y respeto mutuo. El cambio en la vida de Rodrigo fue concreto y visible, pasando de una existencia de ocultamiento a una de propósito y transparencia total. Ya no necesitaba pruebas de lealtad, porque la integridad de Daniela y de las personas a su alrededor era evidente en cada acción cotidiana. Su relación floreció de forma orgánica, lejos de los reflectores y de las fiestas de la alta sociedad que Andrea tanto codiciaba en el pasado. Rodrigo aprendió que la mayor riqueza que poseía era la capacidad de transformar la realidad de cientos de familias a través de la educación y el trabajo digno. La Fundación Esperanza se convirtió en un hito en la ciudad, demostrando que el dinero, cuando es guiado por un corazón generoso, puede sanar heridas sociales profundas. La reconciliación de Rodrigo con su propio pasado fue el paso final para su felicidad completa, permitiéndole dejar de ser un observador cínico de la humanidad. Dejó de usar la modestia como un escudo y comenzó a usarla como un estilo de vida consciente, enfocado en lo que es esencial y duradero. Daniela se convirtió en su compañera de vida y de misión, aportando un equilibrio emocional que él nunca supo que era posible alcanzar. Juntos planearon la expansión de la fundación a otras ciudades de Colombia, multiplicando el impacto de cada dólar invertido en el futuro de los jóvenes. La fortuna de Rodrigo ahora tenía un rostro y un nombre, el rostro de la esperanza y el nombre de cada alumno que se graduaba bajo su protección. Andrea, por otro lado, comenzó un largo y doloroso proceso de reconstrucción personal, lejos de los círculos de lujo que antes la definían. Con los $12,000 que le quedaron y el apoyo terapéutico que Rodrigo financió inicialmente, decidió volver a estudiar, eligiendo la psicología como su nueva vocación. Entendió que su obsesión por el dinero era, en realidad, un síntoma de un vacío emocional que ningún bolso de marca podría llenar. Andrea pasó a vivir en un pequeño apartamento en la periferia, trabajando a tiempo parcial mientras se dedicaba a los libros con una disciplina que nunca antes había tenido. La caída de su pedestal social fue la lección más dura, pero también la más necesaria para que pudiera finalmente verse a sí misma. La visión de futuro de Rodrigo se volvió clara y esperanzadora, centrada en la idea de que la integridad es la única fortuna que no se puede perder. Se sentía en paz al caminar por los pasillos de la fundación, escuchando el sonido de las herramientas y las discusiones académicas que él mismo había hecho posibles. La felicidad ya no estaba en un plan distante para el 10º aniversario de bodas, sino en el presente, en cada café compartido con Daniela después de la jornada. Se dio cuenta de que el secreto que guardó por tantos años no se trataba del dinero, sino de la búsqueda de alguien que viera su alma. Y finalmente, en medio de la sencillez de su nueva rutina, había encontrado exactamente lo que buscaba. La moraleja de la historia se convirtió en el pilar de su nueva familia.
La lección de que el valor de un ser humano se mide por lo que da, no por lo que acumula. Rodrigo y Daniela se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de la fundación, rodeados de amigos reales y de los alumnos que veían en ellos un ejemplo de vida. No hubo ostentación, solo promesas sinceras hechas bajo el cielo azul de Bogotá, sellando un compromiso de amor y servicio al prójimo. Rodrigo miró a Daniela y vio el futuro que siempre soñó. Un futuro donde la verdad no necesitaba ser escondida para ser protegida. Eran ricos, de una forma que el mercado financiero jamás lograría calcular ni comprender. Al cerrar este capítulo, Rodrigo entendió que el silencio de su pasado fue el maestro que lo preparó para la elocuencia de su presente. La herencia del silencio no era solo el dinero acumulado, sino la sabiduría de saber esperar el momento adecuado y la persona indicada. Dejó atrás la amargura de la traición para abrazar la alegría de la construcción de un legado que le sobreviviría a él mismo. La vida, en su infinita justicia, había retirado lo falso para dar lugar a lo genuino y eterno. Rodrigo Ramírez, el técnico que era millonario, ahora era simplemente Rodrigo, un hombre completo y verdaderamente libre de las cadenas del ego.